de Bahía de Los Ángeles. Es el lugar que nos encantó. Pero el viaje es largo y hay que ir avanzando. Nos quedan muchos kilómetros por delante. Hoy queremos llegar hasta Guerrero Negro, un pueblo en Baja California Sur famoso por la producción de sal, y el objetivo es visitar las salinas. Salimos de Bahía de Los Ángeles temprano, lo que nosotros consideramos temprano, y pues teníamos un largo camino por delante. Recordábamos todos los baches que habíamos pasado para llegar y ahora teníamos que hacer el recorrido inverso, y creo que fue incluso más duro salir que entrar. Para salir de la bahía le tocó manejar a Jaime. Normalmente yo soy el que maneja, pero bueno, alguna vez también le toca a ella. Y yo puedo dedicarme a hacer algún videíto, que también está bien. Salir de la bahía nunca es tan fácil como parece en el mapa. Los primeros kilómetros fueron durísimos, llenos de baches, parches y agujeros, que te obligan a avanzar súper despacio, esquivando hoyos como si se tratase de un videojuego. Cada ruido en el vehículo te recuerda que aquí manejar no es solo conducir, es sobrevivir. Aquí no hay ciudades, ni tráfico, ni prisas, solo carretera y desierto. Por el camino vimos todo tipo de baches y agujeros. Alguno de ellos sería de la época prehistórica. Tal vez el meteorito que extinguió los dinosaurios no cayó muy lejos de aquí, tal vez en esta carretera, porque esos agujeros no son normales. Tuvimos un pequeño contratiempo. En uno de los baches perdí uno de los tapacubos, pero por suerte me di cuenta, paramos y lo recuperé. Agarrado un bache y escuché que se caía del tapacubo, así que qué suerte que nos dimos cuenta. Nada, ponerlo de vuelta.
Y después de atravesar toda esa cantidad de baches, el camino iba mejorando y nos íbamos acercando a la 1, la carretera que tenemos que agarrar hacia el sur para llegar a Guerrero Negro. Miraba a los lados y en ese paisaje desértico tenía la esperanza de ver al coyote persiguiendo al correcaminos, pero no tuvimos suerte. En total son aproximadamente 200 kilómetros, si Google Maps no me falla, entre Bahía de Los Ángeles y Guerrero Negro. La visita a Bahía de Los Ángeles fue una prueba de fuego para el Armadillo. Después de esto, tengo la seguridad de que este vehículo es duro. Mientras avanzamos hacia el sur, nos acercamos a uno de los puntos más simbólicos del viaje, el paralelo 28. Esta línea imaginaria marca la frontera entre los estados de Baja California y Baja California Sur. Después de horas de carretera recta y desierto interminable, finalmente llegamos a Guerrero Negro. Al entrar en el pueblo puedes ver un esqueleto de ballena. Es impresionante, es enorme. El clima aquí es distinto, el aire del Pacífico es más fresco, más húmedo y el viento nunca parece detenerse. Después del calor del desierto se siente como un respiro. Amor, estás en mi video. Ubicado justo donde el desierto se encuentra con el Océano Pacífico, este pequeño pueblo tiene una historia enorme ligada a la sal. Aquí se encuentran las salinas de Guerrero Negro, consideradas una de las salinas más grandes del mundo. Llegamos por la tarde a Guerrero Negro y la verdad que no sabíamos muy bien dónde estaban las salinas, estábamos un poco perdidos y sin señal de teléfono. Y por suerte, un motorista se acercó a nosotros con la intención de hacerse unas fotos con el Armadillo. El muchacho fue muy amable y nos llevó directamente a las salinas. La producción comenzó a gran escala en los años 50 y desde entonces la sal se ha convertido en el corazón económico de la región. Toneladas y toneladas de sal salen cada año rumbo a diferentes partes del mundo. Si te has echado sal en tus patatas fritas, hay una pequeña posibilidad de que esa sal venga de Guerrero Negro. El sitio es increíble. La pena que hacía mucho viento y no pude volar el dron, pero bueno, no siempre es posible.
Estas piscinas de agua salada tienen unas concentraciones de sal enormes, así que si te metes a nadar, no te vas a hundir, no necesitas saber nadar. La cantidad de sal te hace que flotes todo el tiempo. Si tienes perritos, te aconsejo que tengas cuidado con los cristales de sal. Pueden dañar sus patitas. De hecho, notamos que Cali se quejaba de una pata, entonces pues decidimos ponerlas en el armadillo por precaución. Y después de unas fotos y unos vídeos maravillosos, tocaba encontrar un camping, descansar, para el siguiente día empezar a manejar de nuevo. Objetivo, llegar a Mulegé.